Entonces ya pasamos por todo eso, dijimos que la sustancia gris son cúmulos de cuerpos de las neuronas, ¿cierto?, que están procesando la información. Se localiza generalmente en la sustancia gris, y la sustancia gris es la que está más periférica. La sustancia blanca son los axones de las neuronas, ¿cierto? Ya por aquí les mostré, hagan de cuenta que es como una brócoli. El brócoli tiene raíces y tiene las florecitas. Las florecitas serían todos los cuerpos de las neuronas o somas neuronales, que es lo mismo que el cuerpo, ¿cierto? El sistema límbico regula otro tipo de información, ¿cierto? Regula las emociones, el miedo, el me gusta, no me gusta esto, la memoria a largo plazo, a corto plazo, y entrelaza cosas, ¿cierto? Entonces usted puede recordar cosas o que le causaron miedo, o que le causaron rabia, o que le causaron como desagrado, porque usted empieza como a cruzar información. Ahora, lo que nosotros guardamos en nuestro cerebro, muchachos, no es una fotografía. Usted no dice, tengo, así como en el computador que dice, va a recordar esta y busca la imagen. No, acá lo que usted está guardando son despolarizaciones de las membranas celulares. La neurona genera una despolarización y tantas veces, o es tan fuerte la despolarización, que su célula la recuerda, ¿sí? Y entonces cuando tiene ese mecanismo nuevamente similar de despolarización, el cerebro lo reconoce. Entonces, por ejemplo, hay procesos donde el aprendizaje se da por repetición. ¿Cuántas veces ustedes se cayeron antes de pararse? Antes de aprender a caminar. Entonces el bebé tuvo que repetir y repetir y repetir, y hacer del arrodillado al parado, del arrodillado al parado, del acostado al medio lado, etc. ¿Sí? Hasta aprender la postura. Y después se volvió automático. Voy a cambiarles ese ejemplo a algo más ahorita vídeo, para que ustedes lo aterricen. Usted no sabe manejar carro y hace el curso, ¿cierto? Para empezar a manejar. Y le dicen, bueno, entonces meta la llave, gírela, apriete el clutch, después empieza a hacer el acelerador y lo va soltando suavecito. Y usted empieza a aprender ese proceso. Y ya después eso se volvió automático. Usted no tiene que pensar en el movimiento, sino que de una. Automático, usted mete el freno y mete el clutch y no se le apaga el carro, ¿cierto? Porque usted ya esos movimientos los empezó a hacer tan automáticos que usted ya no piensa en eso, ¿sí? Ya no piensa, como cuando a usted se le va a caer y usted de una pasa la mano para recogerlo o evitar, por ejemplo, un golpe, una caída, ¿cierto? Entonces, ese tipo de respuestas se vuelven automáticas y se han aprendido y se han guardado en su cerebro. Pero esa información tuvo que pasar también por la corteza cerebral, ¿cierto? Para que uno la interprete, para que uno aprenda a disociar esa información. Entonces, si una persona quiere aprender un movimiento, quiere aprender, por ejemplo, a tocar un instrumento, ¿qué tiene que tener? Atención, ¿cierto? Si no pone atención, no va a aprender eso que le están enseñando. Si usted quiere aprender a tocar piano, pues tiene que aprender cómo va a mover las manos, cómo es un do, cómo es un re, y ya usted tiene que ir aprendiendo, ¿cierto? Y va memorizando, y el pianista no va leyendo una partitura, pero él va diciendo, si pongo este dedo, lo pongo lo otro y así, no, sino que ya lo automatiza, ¿cierto? Ese movimiento. Entonces, esto se va aprendiendo en su sistema nervioso. Ahora vamos a ver que en el sistema nervioso nosotros encontramos también los pares craneales. Nosotros llegamos hasta esta parte, ¿cierto? Hasta el sistema nervioso. Entonces, los pares craneales son nervios que están saliendo del encéfalo. Estos pares craneales se dividen de acuerdo a su posición, de acuerdo a su función. Ojo con esto. De acuerdo a la posición, entonces miren que pueden salir por arriba del mesencéfalo, entre el mesencéfalo y la protuberancia, o pueden salir del tallo cerebral. Esta estructura en su conjunto, ¿cómo se llama? Todo esto, el tronco encefálico, ¿cierto? Entonces miren que nosotros tenemos en el sistema nervioso central 12 pares craneales, 12. Entonces los nervios que salen, miren, de este lado, son similares a los que salen del otro lado. Sí, miren, son similares. Estos son igualitos a estos. Y estos, una vez salen de este lado, se van directamente a la estructura que van a inervar. Entonces, por ejemplo, se van a los músculos oculomotores,
de este lado, ¿sí? Salieron del lado derecho, pues se van a los músculos oculomotores de este lado, a los músculos faciales de este lado, ¿sí? Entonces, los músculos que están inervados, los movimientos que se generan por los pares craneales, tienen una inervación homolateral del mismo lado, ¿sí? Del mismo lado, o también lo van a encontrar como ipsilateral, del mismo lado. ¿Por qué hago esta aclaración, muchachos? Porque cuando hablamos del hemicuerpo, la cosa cambia. La información que viene, los estímulos sensoriales que están entrando por este brazo, por esta pierna derecha, van a cruzar información y van a ser procesados por el hemisferio cerebral contralateral. Entonces, la información poquita va homolateral y casi que el 80-90% se decusa la información y pasa al lado contrario. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros decimos que hay una persona que tiene, por ejemplo, una convulsión focalizada en el miembro superior y está así haciendo esta convulsión, el problema no está de este lado, el problema está contralateral. Pero si tenemos una persona con una parálisis facial del lado derecho, esto plano y esto sí contrae, la lesión está del mismo lado. ¿Claro? ¿Claro o no claro? Si la parálisis facial se da del lado derecho, ¿cuál es el nervio comprometido? El del mismo lado. Pero si la parálisis es del hemicuerpo, tiene una parálisis con un tono flexor, la lesión está del hemisferio izquierdo, porque la función motora, acuérdense que la controla la corteza cerebral, no estos nervios. La corteza cerebral, que la información que entra a la médula asciende y después se decusa al lado, se cruza, decusar es que se cruza al lado contrario y es procesada por el hemisferio cerebral contralateral. ¿Listo? Entonces, de los nervios, miren, craneales o los pares craneales, vamos a tener 12 pares. ¿Cuántos? ¿Cuántos pares? 12 pares. ¿Listo? Tenemos 12 pares. Tenemos el bulbo olfatorio, el nervio óptico, el nervio oculomotor, el nervio troclear, el nervio, el trigémino, ¿dónde estaba acá? El 5, el nervio trigémino, aquí está mal, está abajo. aquí el trigémino, porque el trigémino va a tener las ramas, ¿cierto? La rama oftálmica, la rama maxilar, la rama mandibular, y entonces por eso decimos que este nervio es muy complicado porque ese nervio tiene porción sensitiva y porción motora, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces, una persona puede tener, por ejemplo, una neuralgia del trigémino. Eso es una cosa horrorosa. El dolor, los odontólogos van a tener que manejar muchísimo esa parte, ¿sí? El dolor del trigémino puede ser tan intenso el dolor que hay personas que se suicidan, ¿sí? Porque no lo aguantan. Haga cuenta como si usted alguna vez se ha golpeado el codo y de pronto le pasó un brazo, esa sensación en el recorrido del trigémino, pero ahora suele con dolor. Entonces es una sensación muy dolorosa y por eso, pues claro, le puede coger la rama mandibular, la rama oftálmica o alguna de estas ramas, ¿cierto? Y entonces por eso puede dar un dolor irradiado muy marcado. En el sexto tenemos el nervio abducente, el séptimo el nervio facial, que estaba encargado de toda la mímica facial, ¿cierto? Entonces cuando uno tiene una parálisis, una persona, no sé tampoco alguien, tiene una parálisis, tiene comprometido el nervio facial. El nervio facial es el que nos da la mímica, todo eso, todos esos gestos los hace con el facial. El 9, que es el glosofaringio, aquí tenemos el 10, que sería el nervio vago, el 11, que sería el nervio accesorio, y el 12, el hipocondrio. Entonces vamos a mirar qué función. Entonces ya los ubicamos ahí, ¿cierto? Pero ahora les voy a decir, de acuerdo a la localización. Tenemos una clasificación. Partiendo por áreas por encima del tronco encefálico está el nervio 1 y el nervio 3. El oftálmico y el óptico. Partiendo del mesencéfalo, la parte superior del tronco encefálico están los pares craneales 3 y 4. Partiendo del puente o la protuberancia, ¿cierto? Es lo mismo.
están los nervios 5, 6, 7 y 8, y partiendo del bulbo raquídeo, ya es en la parte más inferior del tronco encefálico, el noveno, el décimo, y el 11 y el 12º par. Ahora sí, clasificándolos por su función. Entonces dijimos que el nervio puede tener una función sensitiva para dar la sensación, ¿cierto? La sensación de tacto, presión, superficial, profundo, hormigueo, todo eso. Son sensitivos los pares 1, 2 y 3. El 1 y el 2, por ejemplo, son el óptico y el olfatorio, ¿cierto? Entonces con eso percibimos. No emiten una respuesta motora, sino que logran procesar las sensaciones, ¿sí? Las sensaciones. El octavo par también, relacionado con los movimientos de los ojos y sus partes, están los párpados, los pares craneales 3, 4 y 6. Relacionado con la actividad de los músculos del cuello, están están los pares noveno y onceavo y doceavo. Los pares craneales mixtos, muchachos, ojo. Los mixtos son los que tienen tanto función motora como función sensitiva. Están el quinto par, el séptimo, el noveno y el décimo par. Fibras parasimpáticas, o sea que además de inervar parte del cuello, ahora le van a dar también inervación a unas ramas de los nervios que están a nivel de los que salen de la médula. Y estos van a dar unas ramas, entonces ayudando al sistema parasimpático para la función de las vísceras, ¿sí? ¿Cuáles son los que hacen parte de la división cráneo-sacra? El tercer par, el séptimo, el noveno y el décimo. Siendo muy importante, mire aquí, el décimo par, que es el vago. El vago da inervaciones a los órganos que están en la cavidad torácica y en la cavidad abdominal. Por esa razón, si usted, por ejemplo, vamos a mirar aquí el tercer par. El vestibular es el que tiene que ver con la audición y con el equilibrio. Mire, el tercer par es el oculomotor, ¿cierto? Mire, el tercer par es el oculomotor. Pero el tercer par, mire, tiene que ver con las fibras parasimpáticas. Voy a poner un ejemplo. Una persona se pone unas gafas y las gafas no son del aumento que le corresponde. O, por ejemplo, los abuelitos empiezan a utilizar las gafas que son bifocales, ¿cierto? Y cuando se pone las gafas como que siente que todo se le mueve. ¿Por qué? Porque y le puede dar náuseas. Porque como tiene comunicación con las fibras parasimpáticas, entonces puede pasar que aquí empieza a sentir efectos del nervio vago, porque se empiezan a comunicar. Voy a ponerle otro ejemplo. Usted viene y se machuca un dedito. ¿Les ha pasado alguna vez? La puerta se cerró y tenga que le agarrar el dedito. El dolor va y viaja así y usted dice, uy, ese dolor me llegó hasta acá. Y al rato siente náuseas, mareo, hasta dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque usted puede tener respuesta visceral a ese estímulo. Mire que la respuesta fue el dolor, pero el nervio vago puede estar actuando también ahí en respuesta a ese estímulo que ingresó. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirarlo acá en relación a qué es lo que hace cada uno. El olfatorio pues tiene que ver con el olfato, el óptico con la visión, el oculomotor con movimientos oculares hacia arriba y hacia abajo, y también permite hacia arriba, hacia abajo y también medial, o sea la visión convergente, ¿no? También regula el diámetro de la pupila y la forma del cristalino. El troclear tiene que ver con los movimientos de los ojos hacia abajo y laterales. Bueno, tenemos el trigémino que tiene, mire, función sensitiva y motora, como les decía. En la parte sensitiva tiene que ver con la masticación, pero en la parte sensorial tiene que ver con la propiocepción de la piel de la cara y de los músculos de la cara. Entonces, una cosa es sentir las estructuras, sentir el grado de tensión que puede tener. Por ejemplo, a veces usted puede decir, uy, como que me mordí, ¿cierto? Ya esta parte le va a doler, eso lo está sintiendo con el trigémino. Y la masticación, o sea, los músculos que participan en la masticación ya estarían inervados por el trigémino.
Si yo me voy aquí al facial, mire, el facial tiene motor y sensorial, el facial le da la expresión, la mímica facial, y también participa en la actividad de las glándulas salivales, el que busca saliva la persona. Tiene la sensación de la piel del conducto auditivo externo, justo de los 2/3 anteriores de la lengua. Miren que la sensación de la piel de la cara no se la da el facial, sino que se la da el trigémino. ¿Listo? Pero el movimiento de la cara sí se lo da el facial. El abducente le da los movimientos oculares laterales, pero que tiene que ver también con el troclear, ¿sí? Y tiene que ver con el oculomotor, o sea que la visión del ojo, el movimiento ocular está relacionado con el oculomotor, con el troclear y con el abducente. Ahora, el vestíbulo coclear tiene que ver con la audición y con la sensación del movimiento, por eso se relaciona con el sistema vestibular del oído medio, ¿cierto? Y con la cóclea para la audición. El glosofaringio tiene función motora y sensorial, tiene que ver con la deglución en la respuesta motora, secreción de glándulas salivales y parótidas, y la parte sensorial tiene el gusto del tercio posterior de la lengua, baroreceptores y quimorreceptores. El nervio vago también tiene porción motora y sensorial, da inervación motora a los músculos de la laringe, de la faringe, músculo liso en general del cuerpo, de las glándulas en la orofaringe, la laringe, tórax y el abdomen, y sensorial tiene receptores en tórax y abdomen, también receptores en el gusto de la parte posterior de la lengua y la cavidad oral. De ahí que cuando usted come algo que no le gusta y usted dice, uy, qué sabor tan feo, hace la gana, ¿cierto? Y tiene que ver con la respuesta también gastrointestinal. Entonces, este nervio es muy importante, es muy importante. Nosotros podemos tener respuestas vagales, ¿cierto? En el cuerpo. Hay personas que pueden tener de pronto, es un síndrome como que no es del todo bien descrito, pero puede tener como un componente como psicosomático, pero puede tener también un componente real. ¿Sí? Todavía eso no está del todo descrito, pero hay personas que pueden hacer como reflejos vagales y de pronto se desvanecen. Hacen bradicardia, hacen caída de la saturación y pierden, pero no se desconectan, o sea, están conscientes. Pero parece que eso está más relacionado con alteraciones del nervio vago, con respuestas parasimpáticas incrementadas del nervio vago. El nervio accesorio, que es exclusivamente motor, trabaja los músculos esqueléticos del cuello, y el hipogloso, la musculatura esquelética de la lengua. Todos los movimientos que tiene la lengua tienen que ver con el hipogloso. Entonces, una persona tiene un movimiento disminuido de la lengua porque tuvo una cirugía, por ejemplo, a nivel de esta zona, un sangrado, pues hay que revisar todas estas funciones, ¿cierto? Si ya no ven que el movimiento de la lengua es muy débil o está atónica la lengua, uno tendría que pensar en la lesión del hipogloso. Okay. Además de esto, nosotros podemos ver que en la corteza cerebral, así como tenemos los dos hemisferios cerebrales y le conocemos los lóbulos, tenemos unas áreas, un mapeo que tiene el cerebro, ¿sí? Donde nosotros podemos identificar las diferentes funciones que tiene el cuerpo. Entonces, mire, lo que está con amarillo está relacionado con las funciones ejecutivas, ¿cierto? Con el hacer, con definir qué hago, qué no hago, cómo lo hago, qué tan rápido lo hago, qué tan lento lo hago, ¿cierto? Esta parte naranja tiene que ver con las emociones, y aquí tenemos, mire, parte del hipocampo, pero parte también del lóbulo frontal. Tenemos en la parte motora, que es moradito, mire, tenemos toda la respuesta motora. Entonces tenemos la función sensitiva, la función motora y las áreas de integración que tiene. O sea, me doy cuenta que aquí llegó la información, listo, aquí se la recibo, pero aquí en esta zona interpreto y ahora sí me interconecto con lo que sea de la corteza cerebral para poder emitir una respuesta. La parte naranja tiene que ver con las emociones, ¿cierto? Pero entonces mire que aquí también hay cúmulos de neuronas al interior que participan en esa parte de las emociones. ¿Se acuerdan que dijimos? Tiene que ver con el sistema límbico. Y tenemos, por ejemplo, esta parte moradita que está, como les decía, que tiene que ver con la parte sensitiva,
Pero hay áreas, mire, la parte posterior, acá esta tiene que ver con la parte visual que está localizada en el lóbulo occipital y auditiva en el lóbulo temporal. Hay áreas del cerebro que todavía no están discriminadas, ¿cierto? Que por ejemplo, el cerebro es algo que todavía, a pesar de que lo conocemos en una parte, hay muchas funciones que todavía nos falta por entender completamente y reconocer. Hay áreas del cerebro que todavía se siguen estudiando. ¿Listo? Entonces, por eso es importante pues la parte de la neurofisiología, de toda esta investigación que se desarrolla con neurotransmisores. Hay unas áreas particulares que vamos a reconocer en el cerebro, y es que, mire, nosotros establecimos comunicación a través del movimiento, ¿cierto? Si yo le digo, usted ya reconoce, ¿cierto? Que yo le estoy diciendo chao, pero también le estoy diciendo como con los ojos, mire, yo estoy comunicando, o sea, con los movimientos usted se comunica, o porque se desplaza, o porque hace gestos. Hay otra comunicación que nosotros tenemos, ¿cierto? Dentro del cuerpo a través de las neuronas que comunican nuestras células y nuestros órganos. Me comunico hacia el exterior, no solo con los movimientos, sino también con la voz, ¿cierto? Entonces, yo le digo a usted, oiga, suelte el celular. ¿Usted me entendió? Sí entendió, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ella ya aprendió qué es un celular, qué es que yo le diga, póngame atención, deje el celular y me repite. Pero puede ser que yo no tenga una afasia. En mi cerebro yo sí puedo entender que le quiero decir, deje el celular. Pero resulta que lo que me sale es casa, zapato, bota. O me sale otra cosa. Pero yo le quiero decir, suelte el celular. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es una afasia. Yo comprendo lo que las personas me dicen, sí, pero no puedo expresar las palabras. Eso es una afasia expresiva. Pero cuando yo puedo decir las palabras, sí, yo puedo decir suelte el celular. Y ella me dice, no, profesora, es que yo no tengo un celular, tengo es una botella de agua. Yo le entiendo, escucho lo que me dice, sí. Entiendo que me dijo, tengo es una botella, pero yo no comprendo. O sea, mi cerebro no logra interpretar esas palabras que entraron, que escuché, no las logro interpretar. Entonces, hay dos, mire, áreas muy importantes que me permiten mantener la comunicación, además del movimiento, sería el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca permite la producción del lenguaje, que yo hable y diga y exprese esto que yo estoy pensando, mientras que el área de Wernicke comprende lo que le está llegando, ¿sí? O sea que esta tiene que ver también con el oído, porque por ahí está llegando esto y entonces ahora interpreto esas señales auditivas que entraron, ¿listo? Y con eso emito también una palabra de respuesta de acuerdo a lo que quiero comunicar, porque vengo aquí y me comunico con el área emocional. Profe, el nervio olfatorio, ¿qué tiene que ver con la corteza cerebral? Déjame que yo termine acá porque eso es parte de sus cosas. ¿Listo? Entonces, muchachos, aquí una afasia es cuando la persona no puede generar la función que tiene ese sistema nervioso, una afasia. Entonces, de acuerdo a lo que les dije, yo puedo tener la afasia de Wernicke o la afasia de Broca. La afasia de Wernicke, ¿cierto? Que tiene que ver con esta zona, es la afasia que no me permite comprender lo que escucho, mientras que la afasia de Broca, aunque entiendo lo que dice, pierde la habilidad de elaborar las palabras de una manera lógica y además que se entienda lo que se quiere decir. ¿Listo? Ok. Ahora vamos con esta zona que es el homúnculo cerebral o homúnculo de Penfield. Vamos a ver. Entonces miren que a nivel del lóbulo frontal y del lóbulo temporal, nosotros parietal. ¿Qué vamos a encontrar acá? Mire, encontramos unas zonas que son la corteza motora primaria y encontramos la corteza somatosensitiva primaria. Cuando la información va llegando por la médula espinal, llega al tálamo y en el tálamo hace interconexión con una neurona y ¡pum!, asciende a la corteza. Y en la corteza llega a estas zonas principales.
Y ahora desde aquí se comunica con el área de asociación de la parte somatosensitiva o el área de asociación motora. O sea, él llega aquí y ahora se comunica e interpreta la señal para poder decir, ah, listo, usted me lanzó un balón, yo lo vi, llegó, lo paré y yo lo voy a lanzar. O lo voy a lanzar con mucha fuerza o lo voy a lanzar despacito, porque lo interpretó. ¿Sí? Entonces, ahora se comunicó con esta zona, interpretó de qué manera lo va a lanzar. ¿Sí? ¿Qué cosas no puede hacer? ¿Qué cosas sí puede hacer? ¿Listo? Entonces, miren que vamos a reconocer en esas zonas, ¿se acuerdan? En la motora primaria y en la sensitiva primaria, este dibujito que es el homúnculo de Penfield le está diciendo, mire, hay unas zonas del cuerpo que se mueven más que otras. Si usted compara, la pierna aquí es muy definida, mire, comparado con la motora. No, pero aquí es muy definida porque nosotros todo el tiempo podemos mover nuestras cosas, las movemos mucho, pero movemos más que la pierna, la mano. ¿Qué es más grave entonces según eso? ¿Perder una mano o perder un pie? Perder una mano, ¿cierto? Todo lo que uno hace, muchachos, lo hace con las manos, todo, todo. Cuando ustedes ahorita no alcanzan a magnificar el efecto de una discapacidad, no alcanzan a magnificar, porque usted todavía como que le parece tan normal mover los dedos que medir perder ese movimiento para usted todavía no tiene como un peso, no lo sabe medir eso, el impacto que podría tener eso. Les digo yo les voy a poner mi ejemplo. A mí me operaron de túnel carpiano. Muchachos, era terrible no poder ni siquiera bañar. O sea, pasaron así y después el dolor. Entonces cuando tú ya dices, pero es que el dedo no tiene fuerza, porque el dedo no logra hacer esto, perder la pinza de la mano es gravísimo. No poder coger esto, no poder escribir, no poder hacer fuerza, donde el pulgar no puede hacer esto, o sea, eso es muy complejo. Entonces uno ya empieza a pesar eso cuando empieza a percibir una deficiencia en el movimiento, ¿sí? Entonces miren que la mano tiene mucha información donde usted va a discriminar. Cuando usted quiere reconocer algo que hace, toca, ¿cierto? Toca. Nuestra mano es muy sensitiva, muy sensitiva. Puede reconocer cosas que están ocultas. Usted dice, voy a sacar algo del bolso y con la mano está reconociendo la forma, ¿cierto? Y la saca. O sea, la mano puede discriminar muchísimo. Entonces miren que la mano genera mucho movimiento, pero también mucha sensibilidad. ¿Qué otra estructura ven que tiene mucho movimiento y mucha sensibilidad? La cara, ¿cierto? Es lo mismo que ese muchacho o esa muchacha que a ustedes les gusta, le da una caricia en la pantorrilla o le da en la cara. Pues una caricia usted la va a sentir mucho más si le dan una caricia en la cara, en la boca o un beso, así le besas la pantorrilla. Porque la discriminación sensorial en la pantorrilla pues no es tan, ¿cierto? No es tan marcada. Entonces miren que con los ojos, con la cara, con los labios, usted es muy sensible, muy sensible, ¿cierto? Y motoramente también mire todos los gestos que todo el tiempo estamos haciendo, el movimiento de la lengua, todo el tiempo, todas las 24 horas, usted está deglutiendo, ¿sí? Perder la deglución también sería algo muy grave. Entonces, esta parte, mire, la lengua, la boca, la mímica facial es muy importante, ¿cierto? Las piernas están mejor definidas porque pues con las piernas nos desplazamos, pero no sentimos tanto con la pierna. ¿Usted siente que lo picaron? Sí, siente que sí, pero no es tanto. Ahora, la espalda, ¿está bien marcada aquí? En cambio aquí sí tenemos mucho movimiento, mire, del tronco que está sosteniendo mi cuerpo erguido. Discriminar algo que le escriben en su mano, ¿cierto? Y uno dice, ah, listo, me hizo A, T, I, O, U, usted reconoce eso. Pero yo le digo, le voy a poner aquí, en esta parte, dígame qué estoy escribiendo, posiblemente no lo discrimina tan fácil en la espalda. Pero en la mano sí lo va a discriminar muy bien. ¿Listo? Ok.
Vamos hacia la médula espinal. La médula espinal entonces se extiende desde la base de la primera, desde el cráneo hasta la primera vértebra lumbar. Entonces ya saben que nosotros tenemos en la columna vertebral las vértebras, vamos a adelantarnos un poquito, las vértebras donde tenemos unas vértebras cervicales, unas vértebras torácicas, las lumbares y tenemos el sacro, ¿cierto? Entonces, tenemos esta división de la médula espinal y entre las vértebras que está saliendo, las raíces nerviosas medulares o nervios raquídeos. Raíces nerviosas medulares o nervios raquídeos. Esta es la vértebra, ¿cierto? Tenemos el cuerpo de la vértebra, las apófisis transversas, la apófisis espinosa, y en el medio tenemos el canal medular de la vértebra. Y a través del canal medular va a pasar la médula espinal. O sea que, así como en el encéfalo está protegido por el cráneo. Y a nivel caudal, la médula espinal está protegida por las vértebras. La apófisis transversa y la apófisis espinosa, ¿por qué son importantes? ¿Qué función tendrían para ese sistema nervioso? Protección de la médula. Sí, ¿y qué más? Que tenga esta apófisis transversa y la apófisis espinosa. ¿Por qué? ¿Por qué están ahí? Porque pudo haber sido solamente este agujero y ya. Si usted abre su computador, abre el computador, le saca la tapa y está viendo ahí ¿cómo se llama? La platina esta, sí, la bola. Y entonces coge un cable de esos que va pasito y lo pincha así. O viene y lo aprieta y lo pellizca. ¿Qué le va a pasar al computador? Deja de conducir información, ¿cierto? Porque le cortó los canales. Uno de los nervios. ¿Y qué más? Claro, ¿la protege de qué? ¿Usted se imagina que yo me doble, ¿qué le va a pasar a la médula? Pues se sale de su espacio y la rompe, ¿cierto? Si dejo tanto, pues la saco de su posición. Entonces, esto está limitando una flexión lateral excesiva o una extensión excesiva del tronco que lesione esta estructura. Entonces, vuelvo y les digo, como el computador, los que te han visto el computador que es de escritorio, no el portátil, sino el de escritorio que tiene las carreteras, ¿cierto? Estos cables que van de un lado al otro. Si yo le rompo un cable, pues deja de conducir información. La médula tiene unos cordones medulares que van, mire, por estas vías de aquí que estamos señalando. Y van a llevar información de ascenso e información de descenso. Si uno de estos cables se rompe, de estas vías se rompe, pues entonces la conducción de la información se perdió. Vamos a poner un ejemplo de que una bala entra al canal medular y estalla todo esto. La información que viene entrando, por ejemplo, supongamos que esto es T10, a este nivel, T10. La información por arriba de T10 puede entrar fácilmente y subir y bajar nuevamente, no tiene problema. Pero por debajo de T10, viene desde el miembro inferior. Cuando llegue a la zona donde se estalló, ya no puede pasar. Pero tampoco le está mandando información. Entonces, ¿qué quedó con la pierna? Suelta totalmente. Tiene parálisis total. No tiene nada de actividad, quedó así totalmente, así como colgando, prácticamente. ¿Sí? Porque no hay ni información que baja, ni información que sube. Se dañó la información. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante cuidar esta médula. Cualquier golpe, usted siempre tiene que tener cuidado de no fracturarse la columna vertebral. Sí, por eso es tan importante. Se fracturó la reja costal, se dañó el pulmón. Pues le va a doler, obvio, le va a doler y duro, bastante duro. Si se fracturó más de 3 costillas, va a dar a cuidado intensivo. Pero el sistema nervioso sigue íntegro. O sea, va a salir de ahí y se va a recuperar, no va a haber problema. ¿Qué pasa con las personas que de pronto padecen una escoliosis severa? ¿Hay algún problema o una alteración en la médula? Sí, puede pasar. O sea, puede pasar, pero más que la médula, porque la médula, esto te va a dar un límite. Claro, hay unas
rotoescoliosis que son terribles, ¿cierto? Pero sí puede haber lo que yo estaba diciendo, una compresión, porque el canal de aquí, mira, donde está saliendo el nervio, puede ocluirse tanto que hace compresión. Pero también están aquí, mira, entre los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, que forman unos meniscos, ¿cierto? Y cuando estos discos se desplazan, pueden también generar compresión del nervio. O que hay desgaste de la vértebra, por ejemplo, los abuelitos que ya tienen desgaste de la vértebra, pueden también achatar esto de aquí y disminuir este canal. ¿Listo? Pero eso es otra cosa, o sea, no nos metamos por la fisiopatología porque empezando que la fibromialgia tiene un componente también psicosomático, ¿no? O sea, psicosomático y puede ser real, pero tiene un gran componente emocional. Entonces, decirte que es, que acá no es. Puede tener un componente autoinmune. Por eso la fibromialgia se relaciona mucho también con la artritis reumatoidea o con enfermedades del colágeno, síndrome de Sjögren. Sí, puede ser, pero pues es otra cosa. Y hay una escoliosis y la médula está comprimida. Una compresión de una raíz nerviosa le va a dar dolor. Hormigueo primero y dolor irradiado tipo corrientazo. Entonces, ustedes han escuchado a la señora ya adulta o abuelito, que mentira, hay gente joven también, ¿no? De pronto algún deportista que de pronto dice que siente el corrientazo detrás de la pierna, que al hacer el movimiento del latigazo, este movimiento, ¡pum!, se le dispara el corrientazo y que el corrientazo va a lo largo de toda la pierna. Entonces, puede ser que hay una hiperlordosis, mira, y este movimiento puede empezar a comprimir el canal. Y eso te da un dolor irradiado tipo corrientazo o tipo compresión. Entonces, el dolor, como se conecta aquí con el plexo, puede cubrir el recorrido, pero otras partes también. ¿Y qué se hace para cuidarlo? Usted me está sacando de la clase, pero ¿qué se hace para arreglar una compresión? Primero, liberar el tejido, si se puede. Porque si lo que hay aquí es un aplastamiento de la vértebra, un desgaste, si hay así y el riesgo es tan alto y sí o sí tocó cirugía, lo que hacen es abren por acá, es una cirugía neuro compleja, y lo que hacen es poner unos clavos y unas platinas para mantener el espacio separado. Es difícil la cirugía porque estamos hablando de la médula espinal. Es que mi prima tiene eso, lo estoy preguntando. Tiene unas platinas que separan eso y los dejan frío, entonces unas platinas estabilizadoras. Entonces va por toda la médula. Si la rotoescoliosis, la voltean y tal, pero alguna rotoescoliosis ya no se puede corregir porque la deformidad es tan grande que no se logra corregir. ¿Listo? Las vías ascendentes y descendentes. Si ahorita vamos a hablar de eso. Y ese nervio médico se llama espinales o nervios raquídeos. Sí, son los nervios raquídeos. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos entonces a continuar acá. La neurona es la unidad funcional del sistema nervioso. ¿Sí? La neurona es la que permite llevar toda la información. Entonces, miren que la neurona tiene el cuerpo de la neurona, que sería este, y tenemos el axón. El axón ya sabemos que se ramifica en el botón presináptico que puede unirse a otra neurona, pero desde el soma nosotros podemos tener también, mire, diferentes ramificaciones dendríticas, ramos primarios, ramos secundarios, ramos terciario, y estos se pueden intercomunicar con otras neuronas, ¿sí? Entonces nosotros siempre, acuérdense que miramos que la comunicación que establece una neurona con otra, ¿cómo se llama? Sinapsis. ¿De qué tipo? Química. Para que se conecte con otra, ¿qué necesita? ¿Liberar qué? Un neurotransmisor, para que se pueda comunicar con la otra y excitar la membrana celular de la otra neurona. Las neuronas pueden variar en su forma, ¿cierto? Tenemos una neurona del invertebrado, ¿cierto? Por ejemplo, una unipolar, una célula bipolar, célula pseudo-unipolar
Las células bipolares las va a encontrar, por ejemplo, ¿quién tiene ojo? Las bipolares las encuentra en la retina, ¿cierto? Tenemos células de Purkinje y de toda la ramificación que tiene a partir del soma, donde las encontramos en el cerebelo. Tenemos la célula piramidal o del hipocampo, ¿cierto? Que son células que desde la corteza van bajando a través del soma para llevar información hacia la médula espinal. Y esta es la neurona motora, que es la que viene desde la médula espinal y le está llevando información hacia los músculos. O recibe información del músculo o saca información de la médula hacia el músculo. Neurona motora de la médula espinal. ¿Listo esto? Entonces la médula espinal, muchachos, como les decía, ¿Por qué podrías explicar lo anterior? ¿qué necesito? Hay diferentes tipos de neuronas de acuerdo al área donde está localizada. Hay unas que son más ramificadas, otras que son menos ramificadas. Entonces, dependiendo del área donde están, entonces, por ejemplo, en el cerebelo, como tiene que hacer tantas interconexiones, mire lo ramificada que es. Entonces, se llama célula de Purkinje, ¿sí? Hay una que es la célula, la neurona motora de la médula espinal, que es la que comunica directamente desde la médula espinal al músculo. Recibe información sensorial del músculo o le manda información motora al músculo. ¿Sí? Bueno, entonces mire que dijimos que la médula espinal va a llegar hasta la vértebra primera lumbar. ¿Sí? Eso es importante, muchachos. Hasta la primera lumbar. No es que la médula llegó hasta acá abajo, no. Hasta la primera lumbar. ¿Y por qué es importante eso? Miren, porque aquí abajo ya empieza la ramificación de la médula espinal en lo que es la cola de caballo, ¿sí? Y la cola de caballo ya no tiene como tal este cono medular, sino que ya tiene raíces nerviosas que después van a salir por los espacios intervertebrales para poder distribuirse y formar el plexo, ¿sí? En la médula espinal ahora vamos a tener una distribución. No es que cambie, pero sí espacialmente usted la va a ver diferente. En la corteza cerebral, en el encéfalo, la sustancia gris, ¿dónde está? ¿Periférica o interna? Periférica y la blanca interna. Ahora sí mire que en la médula espinal cambia. La sustancia gris va a estar más hacia el centro, mientras que la sustancia blanca va a ser la periférica. ¿Sí? La sustancia blanca. ¿Por qué? La sustancia blanca son los axones de las neuronas que llevan información o que bajan información. Mientras que la sustancia gris va a ser la zona donde se localizan los cuerpos de las neuronas. O sea que ahora la neurona va a estar aquí y emite ramitas para acá para formar los canales medulares. ¿Listo? En la médula, entonces vamos a reconocer en la sustancia gris, mire, primero vamos a tener el asta anterior, el asta anterior estaría acá, el asta posterior, ¿sí? Y esto es sustancia gris, asta posterior, asta anterior. En el centro de la médula vamos a encontrar un conducto central que se llama epéndimo. Y por el epéndimo pasa líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que le está dando nutrición a la médula, pero le está llevando información de todo eso que va viajando por la sangre, se lo está llevando acá a la médula. Si una persona recibe sedación, a través de la sangre pasa hacia el sistema nervioso central, porque los vasos sanguíneos se comunican con las meninges y le llevan esa información al líquido cefalorraquídeo. Y por aquí está pasando líquido cefalorraquídeo. Entonces la médula recibe esa información y puede provocar también reducción de la respuesta motora, porque hace que pues, tenga su efecto sobre esa estructura nerviosa. Vamos a encontrar también que hay una división segmentaria, ¿sí? Que vamos a observar a nivel del cuerpo. Entonces, cada rama nerviosa que sale de la médula espinal pues va a tener un recorrido específico. Vamos a mirarlo aquí. Nosotros podemos ver que hay unos miotomas o hay también unos dermatomas, ¿sí? El dermatoma, como su nombre lo dice, tiene que ver con la dermis, con la piel, con la parte que va a inervar de la piel. Y el miotoma tiene que ver con la musculatura que está inervando. ¿Listo?
Entonces miren que si nosotros vemos aquí el área de C3 y C4 tiene que ver con el cuello, la base del cuello. 5 tiene que ver la raíz 5 con los hombros, ¿cierto? Pero aquí también tenemos que tener en cuenta que hay una división por plexos. Los nervios se unen y forman unas ramas para poder ampliar la cobertura que ve en el cuerpo. Entonces forma el plexo braquial, ¿cierto? El plexo lumbar. Aquí tenían también la ramificación del sacro y están los nervios torácicos que van a dar inervación directamente a la zona que está pues cercana a la salida del nervio. Entonces miren que nosotros podemos identificar, por ejemplo, en un paciente con trauma craneoencefálico, que si la bala entró por T10, pues ya cuáles son las áreas que van a estar comprometidas. Y de aquí hacia arriba, ¿qué voy a tener? Miren, por ejemplo, una persona que tiene una herida por arma de fuego con T10, por arriba del ombligo tiene todo, por debajo del ombligo y atrás, miren, por la parte media de la espalda hacia abajo, no va a tener función. Pero puede ser que la lesión no fue completa, ¿cierto? Sino que la lesión fue parcial y de pronto perdió parte motora pero conserva lo sensitivo. O al contrario, conserva sensitivo pero perdió motor, ¿sí? Y entonces, ¿de qué depende eso? Resulta que en la médula los nervios que salen tienen porción sensitiva, porción motora, ¿sí? Todos los nervios tienen porción sensitiva, porción motora. Vamos a ver. Entonces vamos a ver también que la información que llega a la médula espinal va a ser sinapsis generalmente 1 a 1. Una neurona llega, se conecta con otra y sube. No puede ser que esta se conecte con 10, sino que llega 1 a 1. Esta hace relevo con una neurona de la médula, asciende, ahora se interconecta con otra y sube, como cuando usted viene a la universidad y toma el mío y tiene que coger una interconexión y llega acá, ¿sí? Eso es lo que va a pasar en el sistema nervioso. Entonces, la información llega por una vía sensitiva, entra a la médula espinal y en la médula espinal va a buscar en las áreas de estos núcleos dónde está la información. O sea, aquí es donde interpreta la médula y dice, ah, esto es para emitir una respuesta rápida. O, ah, no, esto no tiene que viajar por aquí, sino que mandémoslo por la médula hasta la corteza y emitamos una respuesta organizada que sale por este mismo nivel. Si la información entró, por ejemplo, por T8, la salida va a ser por ese mismo lado. Entonces, si la información entró por T8 del lado derecho, entra por T8, sube a la médula y ¿qué le pasa a la información? Se cruza para el lado contralateral. Se interpreta, emite una respuesta y ahora vuelve y se cruza para el lado contrario y sale por el mismo T8, ¿sí? Para poder emitir una respuesta, por ejemplo, con el miembro superior o con el movimiento del tronco. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Las alteraciones del hemicuerpo están procesadas en el hemisferio cerebral contralateral. También vamos a ver que el relevo generalmente, entonces lo vamos a encontrar a nivel de la médula, ¿cierto? Cuando hace interconexión aquí a nivel del mismo nivel medular. Y aquí entonces identifica cuál es el canal de acuerdo al estímulo, si es tacto, si es dolor, si es temperatura, si es una sensación motora del miembro superior, del miembro inferior, entonces va a subir por un tracto. Y va a llegar al tálamo, donde va a hacer un relevo de la información para poder llegar a la corteza cerebral. Entonces mire que el estímulo, usted lo percibe muy rápido, porque esta información, como son neuronas mielinizadas, los axones tienen mielina, entonces viaja rápidamente. En cuestión de, vamos a contar de 6, 7 metros por segundo de esa información, y algunos tienen mayor velocidad. Entonces mire que llega la información al tálamo, del tálamo se filtra y la manda al área que le corresponde. ¿Listo? Por eso es que el tálamo se considera el relevo de todos los estímulos sensitivos, ¿sí? El relevo de todos los estímulos sensitivos. Entonces vamos, como les decía, a encontrar unas vías que son sensoriales, que reciben la información, y unas vías motoras o de salida que sacan la información. Entonces hay vías aferentes y hay vías eferentes. Son
Lo que entra por el lado derecho es igual a lo que entra también por el lado izquierdo. No toda la información se cruza en el mismo nivel. Hay una información que se cruza en la médula, otra que se cruza en el tronco encefálico, otra que se cruza arriba en el tálamo, ¿sí? Entonces no todas se cruzan en el mismo momento, pero sí lo de mi cuerpo pasa al lado contrario. Una pequeña información sigue el mismo trayecto, pero más es de descenso. Las áreas del encéfalo que solo contienen axones se decruzan en áreas llamadas como comisuras, ejemplo el cuerpo calloso, ¿sí? El cuerpo calloso tiene una comunicación de los dos hemisferios. Ustedes van a encontrar pacientes que pueden nacer sin cuerpo calloso, agenesia del cuerpo calloso o hipoplasia del cuerpo calloso, ¿sí? Entonces la persona puede reconocer los movimientos del cerebro y dice, pero esa persona, a pesar de que tiene agenesia, pues es como funcional. Ah, sí, pero póngalo a que haga este movimiento, donde ya sepa que tiene que coordinar todo eso y de pronto no lo logra hacer, ¿sí? Porque ya comunicar esto con esto, o pasar de aquí y de acá, o coordinar, por ejemplo, un tejido donde tiene que coordinar las dos manos para ese momento, puede ser que se le complique. Ahora, dependiendo de las fibras que tengamos nerviosas, ¿se acuerdan que dijimos? Unas conducen información rápida de una lente y depende de qué? De la mielina que tenga. La mielina entonces es producida por qué células? Las células de Schwann. Entonces vamos a aclarar ese pedacito. Las células de Schwann son las que producen mielina en el sistema nervioso periférico, pero los oligodendrocitos la producen en el sistema nervioso central. ¿Listo? Oligodendrocitos, sistema nervioso central. Entonces miren que nosotros vamos a tener una clasificación. Fibras sensoriales tipo 1, 2, 3 o 4 o fibras nerviosas tipo A, B o C que pueden ser tanto sensoriales como motoras. Entonces si yo le digo la motoneurona alfa A, le estoy diciendo que tiene función sensorial y tiene función motora. Pero si le digo las fibras nerviosas tipo 2 o tipo 4, para el dolor, estoy diciendo que son exclusivamente sensoriales. ¿Listo? Vamos a ver el cual. Periférico. Miren, las fibras de diámetro, la presencia o ausencia de la mielina pues va a determinar el diámetro de la neurona, ¿cierto? Las amielínicas conducen a una velocidad de 1 a 4 metros por segundo, mientras que las mielinizadas a 65 metros por segundo. Imagínense, eso de una llega la información. Las fibras A, gamma y A, delta miden alrededor de 3 a 8 micras y la velocidad de conducción varía entre 15 a 40 metros por segundo. Las fibras tipo B tienen un diámetro un poco más pequeñas que estas, tienen una velocidad de conducción de 5 a 15 metros por segundo y las amielínicas tipo C o 4 tienen una velocidad de conducción de 0,5 a 2,5 metros por segundo. Entonces les voy a poner ejemplo. Cuando a usted algo le duele, usted lo reconoce, ¿cierto? O el dolor pasó así tan rápido y usted dijo, no sentí que me dolió. No, usted le duele, el dolor usted lo percibe. Hay un dolor que pasa rápidamente, pero hay otro que persiste. Por ejemplo, cuando alguien dice que tengo un dolor de cabeza por el periodo, entonces me duele, y en esa vez se va a tomar un analgésico porque el dolor no ha cedido, está pasando por unas fibras lentas. Como conducen tan lento, mide a 0,5 a 2,5 metros por segundo, usted lo puede percibir. En cambio que si cojo un chinchecito de estos litros de dejo y le hago pin con ella, un pinchazo con la láser, ella siente el pinchazo, ¿cierto? Pero apenas quito la aguja, ya dejó de sentirlo, porque ese es un dolor rápido. Viaja por fibras que viajan un poco más rápido, pero usted lo logró percibir, no fue tan rápido como que no, o sea, usted lo logró percibir, pero desaparece rápido. ¿Listo? Entonces estas tienen que ver con el dolor lento y el dolor rápido. Aquí vamos a ver la clasificación. Las fibras tipo A, B o C, ¿se acuerdan que les dije? Son sensitivas y son motoras.
tiene que ver, mire, la motoneurona A alfa tiene que ver con los músculos, ¿cierto? Por eso es una neurona grande, gruesa, que tiene bastante mielina. Pongan atención, muchachos, les estoy advirtiendo que tienen quiz de esto. La motoneurona A alfa tiene que ver con la musculatura y es una neurona rápida, ¿sí? Que viaja, produce información rápida. La A beta tiene que ver con el tacto y la presión. La A gamma es la que tiene que ver con el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. A delta tiene que tener, se relaciona con el tacto, la presión, la temperatura, el dolor rápido. Y también la C, mire, la que tiene que ver con el dolor lento, nervios autonómicos postganglionares, pero también tiene que ver con los párpados. Y las que solo son sensoriales tienen, mire, muy parecido la función con las de arriba, ¿sí? Muy parecida a la función, pero recuerden que estas son más sensitivas y estas son sensitivas y motoras. ¿Listo? Ejemplo de esto, mire, el dolor, el olfato tiene que ver con la fibra tipo 4 sensitiva, pero también tiene que tener en cuenta el dolor lento y nervios autonómicos y tiene que ver con fibras tipo C, ¿sí? Ojo con eso. El sistema nervioso central dijimos que tiene una división sensorial que es aferente, que es las aferencias sensoriales. O sea, todo lo que entra al sistema nervioso es sensorial aferente. Y entonces cuando digo sensorial es que, no, pues yo sentí que aquí hay un pellizco. Eso lo estoy sintiendo con mecanorreceptores que tengo en la piel. Al hacer esto, estoy despolarizando receptores sensoriales que se conectan con una neurona. Y esa neurona, por la vía sensitiva, me está llevando información a la médula espinal. Ahora sí, puede pasar que el estímulo es que me estoy quemando. Toqué una superficie que está muy caliente y yo hago esto. Esa información no subió a la corteza, sino que de forma refleja rápidamente en la médula, envío información para que yo haga la retirada. En cambio que, si yo encuentro esto y digo, voy a coger esto y lo voy a pasar acá porque de pronto hago esto y lo tiro. Este movimiento ya fue un movimiento controlado. Pónganme atención, muchachos. Este fue un movimiento controlado que ya no fue reflejo. Ya fue un movimiento que subió a la corteza cerebral y mandó un movimiento coordinado. ¿Listo? Tenemos la división aferente, donde tenemos, mire, receptores viscerales, receptores somáticos y tenemos sensores especiales. Entonces, viscerales, el movimiento tiene que darse también en respuesta a estímulos que vienen desde adentro de nuestro cuerpo, o sea, interoceptores. Somáticos, que vienen de la división somática, o sea, por los dedos, los músculos, la piel, ¿cierto? Y receptores especiales, la audición, la visión, el gusto, el olfato, el tacto, el dolor, la temperatura. Y tenemos la división motora eferente, donde se conducen las señales hacia los tejidos periféricos, músculo, tendón, órgano tendinoso de Golgi, la piel, ¿sí? Ahora viene la división parasimpática. La división parasimpática y la división simpática, miren que hace parte del sistema nervioso autónomo. Y esta parte, las raíces de esto, desde la médula espinal. Entonces, la médula espinal se conecta con la columna intermedio-lateral, ¿cierto? Que está a cada lado de la médula espinal, formando unos ganglios. Y estas se conectan con esa columna y emiten ramas hacia las vísceras, ¿sí? Hacia toda la zona. Entonces, los ganglios que están a nivel toracolumbar, pues van a tener que ver más con el tronco, ¿cierto? Con la cavidad torácica, la cavidad abdominal, la cavidad pélvica. Pero hay una división cráneo-sacra que sería la parasimpática, ¿sí? Ahora más adelante vemos esa división que hace parte del autónomo. Y eso está regulando, entonces, de manera autónoma, cómo funcionan los órganos, cuando estos se estimulan más o se disminuye la actividad. Ok. Mientras que el somático, que viene, mire, desde acá, las raíces nerviosas medulares me forman el somático, donde me va a dar la respuesta voluntaria. Entonces, yo quiero contraer o quiero relajar, quiero contraer o quiero relajar. Esto lo está dando la somática.
Mientras que la motilidad del intestino me la están dando la autónoma. ¿Listo?